La alteración mental de López, que adquirió de manera congénita por la muerte que hizo de su hermano José Ramón al matarlo con una pistola calibre 38, por el hecho de no haberle entregado este hermano un pedazo de chicharrón. López se encendió porque siempre ha sido irascible y lo mató, así como también le tiró o le arrojó una pelota de béisbol a un amigo que le ganó en un partido de béisbol y quedó parapléjico y posteriormente falleció. Entonces, el carácter narcisista, que ya es congénito, es una alteración mental, y ese hecho en donde López queda como un asesino, ha influido en su desgobierno, pues en su afán narcisista, López quiere salirse del sistema político mexicano establecido en el artículo 40 de la Constitución Federal, que a la letra señala: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación. Y López se aparta de ese contenido porque él quiere imponer una dictadura en base a una fachada que se llama Cuarta Transformación. Y es por ello que López se ha convertido en un dictador de facto, porque ha desobedecido las órdenes del INE de quitar en 3 mañaneras mensajes de voz en los cuales López descalifica a sus contrincantes, que llama conservadores, a la señora Xóchitl Gálvez, que es la candidata de Frente Amplio por México, y López, en lugar de respetar esa disposición del INE, lo que hace es poner abajo de la notificación que le ordenó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, pone otra postdata que se basa en el artículo 134 de la Constitución Federal, en donde López vuelve a insistir que es la propaganda política oficial debe tener carácter informativo, educativo y además de tipo social. Y nuevamente el INE le vuelve a obligar a que quite esa postdata, y López vuelve a descalificar al INE llamándolos convenencieros, corruptos, parciales, como se acredita con este video. Está renunciando. La oposición volvió a quejarse. El INE determinó ya para entonces bajar los dichos político-electorales de López Obrador de otras 3 mañaneras y ordenó que previo a cada conferencia matutina aparezca una cortinilla para recordarle al presidente que no puede hacer expresiones en favor o en contra de fuerzas políticas. O sea, como si los mexicanos fuesen menores de edad, ¿no? López Obrador acató la decisión del INE, pero bajo la leyenda del instituto colocó una postdata. En ella puede leerse, entre otras cosas: si eres conservador, no veas este programa. Atentamente, AMLO. Este martes el INE ordenó eliminar la postdata que escribió el mandatario porque contiene palabras prohibidas. Cuando se usan palabras determinadas como las que están aquí, de conservador, la transformación, pues ya se está incumpliendo también un mandato que dio esta comisión. Así que... Bueno, lo cierto es que López es un dictador que actúa con fachada constitucional. Y no solamente eso, ahora López quiere irse en contra de la Suprema Corte de Justicia porque le han dictado resoluciones en contra de reformas que él mandó al Congreso que son inconstitucionales. Y además, porque según él, la Corte es corrupta, que porque está resolviendo libertades sobre algunos delincuentes, y que ha negado también órdenes de aprehensión que ha solicitado el fiscal general de la República, y los trata de sinvergüenzas, corruptos
y conservadores, como se acredita con este nuevo video. Venimos sosteniendo, el Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones, pero la regla es de que ese poder está tomado, está secuestrado. Bueno, López, en su afán de imponer una dictadura con fachada constitucional, descalifica a la Suprema Corte y además al INE, que son parte de los poderes de la Unión y que son independientes y son autónomos. En efecto, en el artículo 94 de la Constitución Federal se señala que el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el INE, en tribunales colegiados, juzgados de distrito, etcétera. Sin embargo, como las resoluciones que han dado estos organismos autónomos e independientes van en contra de los intereses de López de imponer una cuarta transformación, que es una dictadura, eso no me canso de repetirlo, porque es claro a dónde nos lleva López, pues ahora piensa hacer reformas a la Constitución Federal, que dice que para que sea el pueblo de México el que elija a los jueces y ministros y magistrados de la Corte. Pero lo cierto es que este señor quiere hacer una corte, una Suprema Corte de Justicia, un INE a modo, porque si se hace por votación de parte de los ciudadanos, pues van a ser organismos a modo y López los va a manejar a su antojo. Pero como no le ajusta el tiempo, porque para hacer esas reformas constitucionales deben de ser las 2/3 partes o mayoría, como se dice, entonces López lo único que hace es descalificar, calumniar, ofender a los miembros de la Corte y del INE, llamándolos corruptos, podridos, convenencieros, que ganan más que él, que violan el artículo 127 de la Constitución y una serie de estupideces, de imbecilidades que ya son características de López. En fin, a lo que quiero llegar en este video es a la opinión de que López es un dictador de facto, que ninguna institución del gobierno de la República lo va a poder parar, ni siquiera se le puede hacer demanda de juicio político por las violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, porque él tiene el control del Congreso de la Unión, es decir, de los diputados y de los senadores. Y la única experiencia, la única vivencia que podemos sacar de este gobierno abusivo es el de prepararnos para las próximas elecciones, porque López cuenta con el apoyo de la delincuencia organizada, del ejército, además de los paleros, que serán alrededor de 15 millones de personas. Y en esas condiciones, pues López va a pelear haciendo trampas, y no nada más eso, está en proyecto una reforma también para que la credencial de la CUR sirva para votar, dejando a un lado la credencial para votar, así como las listas electorales, porque con una credencial de la CUR cualquier persona, inclusive hasta extranjeros, pueden votar, y es ahí donde López quiere pertrecharse para asegurarle el triunfo de su corcholata.
Entonces, llego a la conclusión que estamos viviendo en México una dictadura, de facto, desde luego, con fachada constitucional. Y de esa forma López resulta imparable. No podemos hacer nada en su contra, porque cuando un órgano autónomo independiente como el INE o la Corte le echan abajo sus iniciativas de ley o lo condenan o lo constriñen, como es el caso de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para que ya no utilice el circo como plataforma electorera, López de cualquier manera no cumple las órdenes que le dan esos órganos de la autoridad. Y en esas condiciones, pues está claramente comprobado que el país no tiene orden, que la única fuerza que tiene vigencia, que tiene autoridad, es la delincuencia organizada, y que ningún ciudadano puede esperar que la justicia lo ampare, lo proteja, porque está subvertido el orden constitucional. Muchas gracias.